conocí al pastor Ricardo en junio, que estaba predicando en la conferencia del pastor Salazar, y a varios de los pastores aquí con quien pudimos tener ese buen contacto. Las conferencias, aparte de edificarnos, nos ayudan bastante también a poder desarrollar una buena relación entre los que servimos al Señor. Amén. Aun cuando estamos muy distantes, ¿verdad? Así es. Y no sé, estaba sentado ahí diciendo, ¿sería necesario una segunda predicación después de las 10 que predicó Salazar? Porque él predicó como 10 temas importantes. Amén. Para la vida de nosotros. Así es. Fueron cápsulas. Así es. Cápsulas que nos dio de todo, ¿verdad? Él recorrió mucho de nuestra vida. Antes se decía una radiografía, ahora se llama un scan. Así es. Hizo un PET-scan para cada uno de nosotros. Y yo no sé si usted está interesado en el resultado de eso. Amén. Pero un PET-scan le va a decir lo que usted no puede ver a simple vista, Así es. pero que sí se puede ver a través de algunos aparatos, y el mejor equipo para nosotros saber cómo estamos es Dios y su palabra. Amén. Yo lo aprecio muchísimo. Nosotros tenemos tantas cosas en común. Él, como es un poquito más viejo que yo, tomó todo el color que me correspondía también a mí. Cuando yo voy a México a predicar, digo yo que México es el único lugar donde mi apellido tiene sentido. Porque la palabra agüero, la A en gramática significa no. Y en México a los blancos le dicen güero. Así que agüero significa no güero. Pero así somos en el Caribe. Venimos de la República Dominicana, no muy lejos de México, por decirlo así. Así es. Que es una isla que está no lejos, ¿verdad?, de la parte que sobresale, ahí de Cancún y esa zona, y es parte del Caribe. Y damos muchas gracias al Señor por permitirnos estar aquí con el pastor Ricardo, su iglesia y varios de los pastores. Y te traigo un saludo de mi esposa y de la iglesia allá en la República Dominicana. Así que si un día van, yo sé que mucha gente me ha dicho que ha ido allá, pero lo que van es a Punta Cana, que es el lugar más conocido y famoso, uno de los lugares más conocidos de Latinoamérica, que es donde están los grandes hoteles, resort, y muchos hermanos me dicen, sí he ido, pero van a Punta Cana, y nosotros estamos en la capital. La capital de la República Dominicana se llama Santo Domingo y fue la primera ciudad del Nuevo Mundo. Así es. Y allá están los restos de Cristóbal Colón, porque siempre se decía que era el lugar que él más amó. Y nosotros estamos a la orden. El día que vayan, nos llaman, nos han llamado algunos hermanos que han ido y quieren conocer esos monumentos históricos, y pues lo llevamos, allá estamos a la orden. Amén. Gracias de nuevo, pastor. Gracias también a la hermana Maribel, su esposa, y sus niñas, que pasamos un muy buen tiempo en su casa. Bueno, el tema que tenemos para este tiempo de avivamiento es hablar acerca del avivamiento, nuestra relación con el Señor. Ya el pastor Salazar nos dio una base de que todo depende de lo que hay en nuestro corazón. Y hoy yo quiero hablarles acerca de los sostenedores de nuestra relación con Dios. Porque debo decir, hermanos, la idea que yo tengo de avivamiento no es la idea que muchas personas tienen, como que es un evento que viene a la vida único e irrepetible. Y realmente el avivamiento, como se presenta allá en Primera de Timoteo, Pablo le dice en Segunda de Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Un día el Señor enciende un fuego en nosotros. Y el avivamiento es todo aquello que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a mantenernos avivados. Así es. Dios no quiere que un día tengamos un avivamiento. Dios quiere que nosotros nos mantengamos siempre
avivados. Amén. Siempre. Amén. Hoy tenemos estufas eléctricas, pero en los tiempos antiguos eran, no sé cómo le llaman aquí, pero le llamaban fogón. Así es, amén. Y ya usted sabe que para eso, muchas veces mientras la mamá hacía otra cosa y ella miraba que el fogón se estaba bajando el fuego, le decía a cualquiera, ponle un poquito de leña, y todo el mundo contribuía a mantener el fogón encendido para que entonces pudiéramos tener comida. Y no es solamente un día, había que tener el fogón encendido todos los días si queremos comer todos los días. Y si nuestra vida cristiana ha de ser una vida cristiana en la que podamos comer o disfrutar de todo lo que viene de Dios, tenemos que mantener esa vida avivada cada día para que siempre haya de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que quiero hablarles acerca de cuáles son los sostenedores de nuestra relación con el Señor. En el libro de Hebreos, el capítulo número 10, el libro de Hebreos, el capítulo número 10, y vamos a mirar los versículos del 23 al 25. Hebreos, el capítulo número 10 y los versículos del 23 al 25. Si son tan amables, ponerse en pie y vamos a leer juntos estos 3 versículos. Hebreos, el capítulo 10, versículos del 23 al 25. Léalo conmigo. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. A veces estamos tan pendientes a los castigos que Dios va a traer a este mundo por su pecado, y estamos deseando que ese día venga en el cual el Señor haga justicia, pero cada vez que se menciona ese día y lo que va a venir a los incrédulos, el Señor siempre dice cómo Dios quiere que ese día nos encuentre. Y por eso al final de este versículo dice que nuestra vida debe estar dedicada al Señor, sobre todo cuando veáis que ese día se acerca. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el que nos ha salvado y nos ha dado la vida eterna, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú estés obrando con poder en esta hora. Tu presencia que ya ha comenzado a manifestarse con las alabanzas, con la primera predicación, así obra en estos momentos. Tu siervo en sí mismo es completa y totalmente incapaz de traer la verdad de Dios que obre con poder por sí mismo. Pero confiamos en las promesas tuyas de que en esa hora el Espíritu Santo lo hará, aún a través de instrumentos débiles y humanos como somos. Obra con poder, ministra de una manera personal a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por sentarse. El famoso predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, que fue un instrumento de Dios allá en Inglaterra, muy activo en tiempos de avivamiento, dijo lo siguiente: muchas bendiciones pueden venir a los no convertidos a causa de un avivamiento entre los cristianos, pero el avivamiento mismo tiene que ver solo con aquellos que ya poseen una vida espiritual. El avivamiento se relaciona con un despertar del que ya tiene a Cristo en su vida.
Y me gusta mucho lo que él dice porque, como dijo el pastor Salazar, la idea de muchos es que un avivamiento en la iglesia es, como yo he oído muchas personas decir, la iglesia está pasando por un avivamiento porque todos los domingos gente viene, es salva y se ve que la iglesia está creciendo. Y la verdad que el avivamiento no tiene nada que ver con lo que pasa en la vida de los incrédulos. El avivamiento tiene que ver lo que pasa en la vida de los creyentes. Amén. Y entonces cuando los creyentes están viviendo para Dios, Dios añade en ese tipo de iglesia. Amén. Dios no va a añadir en una iglesia donde cuando el incrédulo venga, lo que hagan es que salvado lo apaguen. Así Porque es. hay muchas iglesias, hermanos, que por muchas circunstancias de la vida personal de los cristianos, el que viene encendido por el Señor se apaga. Sí. En Estados Unidos se cierran 4,000 iglesias todos los años. Wow. Increíble. 4,000 iglesias todos los años. ¿Y sabe por qué, hermanos? Usted puede decir, hay muchas razones y factores que nosotros podemos identificar, pero la razón principal es que Dios dice, ahí lo que hay es ceniza y no voy a acercar a ninguna leña porque no hay fuego allí. Amén. No lo hay. Y cuando una iglesia no está avivada es porque los miembros individualmente no lo están. Hermanos, en un fuego no es toda la leña que se puede usar. ¿Usted sabía eso? Correcto. Usted no puede agarrar cualquier palo del bosque y traerlo, porque hay algunos que no encienden. Así es. No hay manera de que enciendan. Pero hay unos que cuando usted lo entra, sí están hechos para encender. Y Dios quiere que nosotros tengamos una vida tan cercana a Él. Porque el avivamiento es esa vida cercana al Señor. Por eso el tema de hoy es en nuestra relación con el Señor. Porque el que tiene el fuego es Él. Amén. El que tiene el fuego es Él. Es Él. Dice la Biblia que cuando la nación de Israel salió en el desierto y estuvo allá en el desierto y Dios lo detuvo en el monte Sinaí y le dijo a Moisés que él le iba a hablar desde ese monte. Dice la Biblia que había un fuego que encendía todo el monte. Allí estaba la presencia de Dios. Así es. Amén. Allí estaba orando el Señor, obrando el Señor, hablando el Señor a su pueblo. Y cuando el Señor Jesucristo dijo que cuando viniera el Espíritu Santo sería el Espíritu y fuego, Así es. hablando de lo que Él quiere encender en nuestras vidas y que Él quiere que lo mantengamos siempre encendido. Amén. Y eso es que quiero hablarle, no del fuego que Dios quiere encender en usted, sino cuáles son los factores que nos van a ayudar a mantener ese fuego encendido. En el libro de Hebreos eran judíos que habían creído en Cristo, habían aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, pero el Señor había visto que por muchas razones se estaban apagando, por decirlo así, se estaban enfriando. Y esos no son los términos que se utiliza hoy en día en la teología moderna, sino lo que se utiliza es el decaimiento espiritual de la iglesia y de los cristianos hoy en día. Hay un decaimiento, hay un enfriamiento, hay un distanciamiento de cristianos en su relación con Dios, aunque no su relación con la iglesia. Demasiados cristianos están bien en la iglesia, pero no están bien con el Señor. No lo están. Tenemos el error de decirle, el hermano Juan y su esposa tienen varios meses que no vienen a la iglesia. Están descarriados. Sí aplica el término. Pero hermanos, como pastor, yo he visto a muchos cristianos viniendo a los cultos de la iglesia y descarriados espiritualmente. Muy descarriados. Pastor, hable con mi esposo. ¿Usted sabe las veces que damas me dicen, hable con mi esposo?
si usted supiera en lo que está mi esposo. ¿Usted se imagina un hombre que me tomó en los brazos a mí cuando yo era un muchacho, un niño en la iglesia? Nací en una iglesia, en la primera iglesia bautista de la capital de la República Dominicana. Ahí nací. Y usted sabe que la esposa me dice, vaya a ver, chequeé la computadora de mi esposo, pastor, llena de pornografía. Y por favor, según las estadísticas, aquí hay gente que está en eso. No las estadísticas de los mundanos, sino de los cristianos. Porque lo he descubierto de una manera muy fea. Pastor, mi esposo me pone a ver pornografía con él. Eso lo he oído yo de cristianos que son de los más fieles, asistiendo a la iglesia, cantando y dando sus diezmos y ofrendas. El avivamiento, estos hermanos de Hebreo tenían la tendencia que tienen muchos cristianos de irse enfriando, de ir recibiendo mucha influencia negativa, de no entender con claridad la obra del Señor Jesucristo. Y por eso Él tiene que utilizar los primeros 9 capítulos para explicarle lo que ya ellos sabían. Así es, amén. Lo que ya ellos se le había dicho. Y aquí le dice algo que es parte de lo que predicó el pastor Salazar. Miren el capítulo 10, versículo número 22. Al final, ¿verdad? Le dice, acerquémonos. ¿Qué le sugiere eso? Cuando un cristiano le dice, acerquémonos, no creo que hay que ser muy inteligente para saber dónde se encuentra. Así es. ¿En dónde se encuentra? Acerquémonos. Acerquémonos. Dice la palabra de Dios, acerquémonos. Y lo primero que menciona, como bien decía el pastor Salazar, ¿qué es lo primero que menciona? El corazón. A ver si lo puedo decir bien. Alguien dijo, el corazón de todos los problemas es el corazón. Amén. Todo es ahí. Nosotros no nos pusimos de acuerdo de qué íbamos a decir, pero Él sí nos puso de acuerdo, amén, porque es lo que nosotros necesitamos. Amén. Predicando en tantos países juntos, siempre que nos sentamos, dice, el punto 1 y 2 de mi prédica lo tiraste. Unos a otros. Bueno, es Dios obrando. amén. Pero él le dice así, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los ¿qué? Corazones de nuevo, de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese es el mensaje que le está diciendo a estos hermanos. Se han ido alejando. Se ha ido alejando. Recuerdo de una de las enseñanzas que siempre doy a los matrimonios de una parejita aquí en Estados Unidos, jóvenes de un norteamericanos de los años 60. Él había podido comprar un carro, un Chevrolet. Usted sabe cómo eran esos carros grandes en aquella época. Y no tenían 2 asientos delante, sino que era un asiento grande y corrido. Sí, así es. ¿Funciona esto? Sí. Y entonces, esa parejita, hermanos, esa parejita era conocida en su pueblo porque andaban en el pueblito, los pueblos no eran muy grandes, andaban en su carro grande, como nos pasa a todos nosotros que nos casamos con la hermana con 105 libras o 100 libras, él con 120, y cuando pasa el tiempo, ¿verdad? Ya saben, ¿verdad? No sé qué decir. Ya no se habla de libras, sino de kilos. Pero como eran delgaditos, siempre andaban abrazaditos, y todo el mundo en el pueblo decía, wow, ¿cómo se aman? Porque en este carro grande parecía como si fuera una sola persona. Pero se casaron.
Y un día, él iba guiando el carro y ella iba sentada aquí en el lado de la puerta. Y le dice a él: mi amor, tenemos que sentarnos a hablar. Porque antes, cuando éramos novios, nosotros andábamos tan pegaditos que parecíamos uno. Y ahora mire la condición de nosotros. Tú allá y yo aquí. Y él, que iba guiando el carro, la miró y le dijo: yo siempre he estado aquí. No se dio cuenta ella, Sí, Señor. que poco a poco se fue alejando. Y no quiero hablar a los matrimonios, pero siempre su servidor, toda aplicación de la verdad divina comienza con nuestra vida y nuestra relación con Dios, que tiene que estar muy bien. En segundo lugar, tiene que estar muy bien, no nuestra relación con el prójimo, sino con nuestras esposas. Así es. Amén. Y en tercer lugar, con nuestros hijos. Amén. En último lugar, con el prójimo y con la iglesia. Amén. Yes, sir. Pastor, ¿usted no le da importancia a la relación con la iglesia? No. En ninguna manera. No me importa la relación de nadie con su iglesia. Si estás bien con Dios, si estás bien con tu esposa y con tus hijos, va a estar bien con medio mundo. Amén. Va a estar bien. Yes, sir. Va a estar bien. Sí, Señor. Pero nos alejamos, como le pasó a esta sincera y amorosa parejita. Y por eso el Señor, el mensaje que le dice, prácticamente el libro de Hebreos termina en el capítulo 10. Ya los capítulos 11, 12 y 13 son aplicaciones. El 11 hablando acerca de los héroes de la fe. El 12 hablando acerca de que tenemos que poner y mantener nuestros ojos siempre puestos en el Señor, precisamente para no apartarnos. Y el capítulo 13 ya son las explicaciones finales. Pero termina casi todo en la parte medular del libro, en los últimos versículos del capítulo número 10. De manera, mis amados hermanos, que cuando hablamos de un avivamiento, tenemos que hablar de un avivamiento más personal, que comienza con un acercamiento sincero al Señor. Donde podamos hacer lo que decir, pastor, abrir nuestros corazones, sacar todo. Mire, una definición que pude construir con la ayuda de algunos autores. Dicen que el avivamiento espiritual es una determinación del corazón, de la voluntad de una persona, como una respuesta a una acción iniciada por Dios en creyentes que oran, creyentes que se arrepienten, creyentes que andan buscando restauración y renovación en su relación y en su comunión con Dios de una manera humilde, santa, obediente y amorosa con Dios. Amén. Es una determinación de la voluntad. Es la determinación de una voluntad como respuesta a una acción iniciada por el Señor en creyentes. Amén. Es el Señor que dice, ese versículo de Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y ¿qué hago? Llamo. Porque el propósito de Dios, hermanos, no es estar fuera ni lejos. Amén. Es poder estar con nosotros, como Él mismo prometió en Mateo 28, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Así fue diseñada la vida cristiana, para estar todos los días con Él, no de lejito, sino de cerca. Amén. De cerca. Una vez, hermanos, que se inicia ese proceso de responder a ese llamado de Dios, a ese acercamiento de Dios, porque en todo, hermanos, en todo, el Señor siempre toma la iniciativa. Por eso dice Filipenses que Él produce tanto el querer como el hacer. Amén. Por su buena voluntad. Usted no va a creerlo, pero lo sabe. El Señor está más interesado, siendo Él un Dios perfecto y justo,
de estar cerca de nosotros que nosotros cerca de Él. Amén. Él está más interesado. Amén, es verdad. Como muchas veces pasa en muchos matrimonios, donde la esposa está muy interesada y el hombre de lejito, porque le da más importancia a ver a otro dándole patadas a una pelota que dándole besos y abrazos a su esposa. Amén. Amén. Bueno. Sí, yo puse aquí, habrá como 3 amenes, porque pero también le pasa a la dama, Sí. que como Marta es tan afanada y turbada y no tienen tiempo ni para el marido Yes, de sir. de abajo ni para el marido de arriba. Amén. La vida cristiana, hermanos, es igual que la vida humana. Para que crezca, se desarrolle, es el resultado de la combinación de muchas voluntades, de varias voluntades. Y esas voluntades son las que nos van a ayudar a nosotros a mantenernos cerca del Señor, para fortalecer nuestra comunión con el Señor, para sostener nuestra comunión con el Señor. Y aunque esas voluntades obran bajo la dirección de Dios, nosotros tenemos que estar cerca de esas voluntades para que esas voluntades actúen en favor de cada uno de nosotros. Y los versículos 23, 24 y 25 hablan de esas voluntades que son las, como hemos llamado, los sostenedores, los fortalecedores, los enriquecedores de nuestra relación y comunión con el Señor. De manera, hermanos, que si quieres mantenerte avivado, fortalecido espiritualmente, necesita 3 cosas en tu vida. La necesita. Déjeme decirle algo. Ningún cristiano necesita avivamiento. Porque el avivamiento es como, repito, la estufa o el fogón. Como lo ven muchas personas, algo que se enciende y algo que se apaga. Lo que nosotros, como ya saben, necesitamos es mantener viva esa llama. Amén. El domingo vamos a hablar acerca de los matrimonios, como pidió el pastor en la mañana, y vamos a hablar acerca de cómo mantener viva la llama del amor matrimonial. Porque no hay manera de mantener viva la llama si no es a la manera antigua, no es a la manera eléctrica de hoy en día, Amén. sino a la manera antigua. ¿Qué 3 elementos necesitamos? 3 voluntades que nos van a ayudar a mantenernos a nosotros espiritualmente siempre avivados y activos. Vuelvo a repetirle, cuando dije que nadie necesita avivamiento, es porque cuando usted mira las historias de avivamientos, ellos le dicen, el avivamiento que sucedió decía el pastor, con Jonathan Edwards. Estaba leyendo los libros que siempre uno lee, el avivamiento en Inglaterra, cuando vinieron los hermanos Wesley con el metodismo, que trajeron un tremendo avivamiento. El avivamiento que trajeron los Quaker en antiguos, o los pietistas, o el avivamiento de Charles Finney cuando vino aquí, o el avivamiento de L. Moody, y todos así. Entonces es como que hay una época de avivamiento y hay otra época que no hay, y otra vez tiene que volver, y otra vez va, y otra vez sube. Bueno, eso puede suceder en un pueblo, en una nación, en una iglesia, no lo dudo. Pero nuestra vida personal, hermana, no está hecha para subir y bajar, sino para mantenerse creciendo y subiendo y subiendo y subiendo cada día más. Amén. Y necesitamos estos 3 factores para mantenernos vivos espiritualmente. Mire el versículo 10, capítulo 10 y versículo número 23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Lo primero que necesitamos es firmeza personal. Amén. Firmeza personal. ¿Qué significa esto? Cuando el autor de la epístola de los Hebreos le dice a ellos, tenemos que mantenernos firmes,
le está refiriéndose a algunos factores que eran muy comunes con los judíos o hebreos, que es lo mismo, muy relacionado como con la naturaleza espiritual de la nación de Israel. ¿Cuál fue la naturaleza de la relación espiritual de la nación de Israel con el Señor? Cuando ellos salieron de Egipto y aparecía cualquier dificultad, ¿sabe lo que ellos decían? Regresemos a Egipto. Volvamos atrás. Cuando él estaba ya en la tierra prometida, y dice la palabra de Dios que aún estando allí en la tierra prometida, entonces venía alguna dificultad y ellos se unían a los pueblos de los cuales Dios le había dicho que no se unieran. Volvían atrás. Aquí estos hebreos o judíos que habían recibido al Señor como su Salvador estaban volviendo atrás a la circuncisión, que es el problema que encontramos con todos los judíos, que se menciona que la iglesia, recuerdes, estaba compuesta en los primeros siglos de judíos y gentiles, y es el mismo tema con la iglesia en Galacia. Así es. El mismo problema con los hermanos judíos de Roma, el mismo problema con los hermanos judíos en Colosa, el mismo problema con los hermanos judíos en Hebreo. Se les enseñaba la verdad de Cristo y ellos regresaban atrás a las ceremonias, se regresaban atrás a la circuncisión, regresaban atrás con respecto a guardar los ritos, y siempre era un regresar atrás. Que en el caso de nosotros, la Biblia, Egipto es un símbolo del mundo. Así es. Y en muchas maneras, hermanos, el cristiano de muchas formas está regresando atrás a cosas del mundo, regresando atrás a asuntos de su carne, asuntos de sus deseos personales, y sin usted darse cuenta, estamos más cerca del mundo que del Señor. Ajá, así es. Y él le dice, si tú quieres mantenerte bien con el Señor, tu relación con el Señor, mantente firme. Eso es una declaración que aparece mucho en las Sagradas Escrituras. Mantente firme. Dios quiere que nos mantengamos firmes. Y dice la palabra de Dios sin fluctuar. Y en el libro de Efesios dice que Él no quiere que seamos como niños fluctuantes. ¿Sabe lo que significa eso? Esa gente que hoy en día le creen al Señor y mañana le creen a cualquiera que hable algo en contra del Señor. Así es. Y eso no nos va a ayudar. Eso no nos va a ayudar, hermanos. Las verdades de Dios son verdades absolutas, incuestionables. Así son, hermanos. Del pecador, del hombre caído, nada verdadero puede salir, ni relacionado con Dios, ni nada que tiene que ver con la vida. No hay nada. Y hoy en día no se quiere, los que hemos ido a las universidades tenemos que batallar sentado ahí, porque ellos nos dicen que no hay verdades, hablando de universidades seculares, no hay verdades absolutas. Y por eso ellos cambian tanto moralmente, porque lo que antes era malo, ahora no es malo. Lo que antes era una enfermedad, ahora ya no lo es. Hay un manual que se llama Manual de Enfermedades, Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, DSM-4, con el que estudian los psiquiatras y los terapeutas y todas esas personas en las universidades seculares. Y ellos lo van haciendo revisiones. Comenzaron el DSM-3 en los años 70, el DSM-4 en los años 80, cuando yo estudié, ahora están en el DSM-5. Pero hermanos, en ese manual, esos psiquiatras científicos dijeron que el transvesti, el lesbianismo, el homosexual, así lo dice ese libro, yo lo tengo, porque tuve que estudiarlo, son enfermedades mentales. 1990 dijeron que ya no lo son. Claro, yo no creo que sean enfermedades mentales, yo creo que son enfermedades del pecado. Así es. Porque el pecado enferma. Amén. Mire, hermanos, el pecado enferma el cuerpo, el alma
y la mente. Así es. El corazón enferma todo. Dice la Biblia que ha dañado toda la rueda de la creación. Así es. Un cristiano, hermanos, es alguien que tiene que estar firme en todas sus creencias y convicciones. Amén. Y esas creencias y convicciones tienen que venir a la luz de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, cuando vino, trajo su manual ético, espiritual a su pueblo y se lo dio resumido. Él siempre hace eso. En el Antiguo Testamento, lo primero que el Señor le dio fueron los 10 mandamientos, como la base, y después los 713 mandamientos adicionales, porque la ley judía tiene 713 mandamientos. Así es. Amén. Una cantidad negativa, otras positivos, pero cuando dice negativo, cuando dice no, y positivo cuando dice que haga. Y cuando Cristo vino, su primer sermón, en Mateo 5, 6 y 7, era para establecer las bases de sus verdades y de sus creencias sobre sus hijos. Y después que él explicó todo eso, él dice: el que oye estas palabras y las hace, amén, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la roca en la Biblia tiene dos aplicaciones. La roca es Cristo. Amén. Pero también ahí la roca no se refiere a Cristo. La roca se refiere a lo que Cristo dice. Amén. Nosotros tenemos dos fuertes rocas. La roca que es Cristo para nuestra salvación y la roca para sostenernos en la salvación, que es la palabra de Dios. Así que si ya estamos en esa roca que es Cristo, entonces Él quiere que estemos anclados en la otra roca que es su palabra. Él dice, y ese se va a mantener firme cuando vengan todos los problemas, dificultades, vendavales, las situaciones, todo lo que pasa en esta vida, dice la Biblia, se va a mantener firme. Y por eso dice la Escritura aquí, tenemos que mantenernos firmes y sin fluctuar. Libro de Gálatas, el apóstol Pablo le escribió a los hermanos de Gálatas que también estaban siendo influenciados por los judaizantes. Así es. Déjeme decirle algo, hermanos. A veces voy a algunas iglesias y personas me dicen, pastor, alguien me dijo, mi mamá siempre le escucha por la internet. Y es bueno, yo escucho a otros. Pero mire, el problema de hoy en día es que antes uno tenía un solo pastor. Ahora uno tiene 1000. Porque estoy a este, a aquel, al otro, y 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 al otro. Y cuando tú vienes a ver, tienes un sancocho espiritual en tu casa. Sí, pues, así Tiene todo ahí mezclado. Entonces te sienta y entonces dice, pero eso que está diciendo el pastor, pero aquel pastor dijo lo contrario. Y a veces uno está y no está. No, hermanos, no, hermanos. Yo no digo que no escuche a otros. Hay muchas buenas predicaciones en la internet. Yo las oigo. Pero tiene que tener mucho cuidado. Porque la única manera de nosotros ser edificados o animados o ayudados por lo que oímos es cuando nosotros tenemos el discernimiento de saber que si lo que estamos oyendo viene de Dios, lo dejamos entrar a nuestras vidas. Y si no, lo dejamos fuera de nuestra vida. Porque solamente el cristiano, dice Hebreos 5, maduro es el que tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y la madurez no viene por los años que somos salvos ni que estamos en la iglesia, sino que la madurez viene por la obra que ha hecho Dios y su palabra en nuestras vidas. Amén. Y cómo la utilizamos para todas nuestras decisiones, relaciones, expresiones, acciones en nuestras vidas. Tiene que reflejarse ahí. Amén. Entonces, cuando hablamos de firmeza personal, hermanos, es que la firmeza que tiene un creyente no es algo que va a obtener con la ayuda de su esposa, de su papá, de su mamá, de su hijo, de nadie. Es algo que lo obtiene él con su relación con el Señor. Amén. La firmeza solamente viene de ti y del Señor. No viene ni de la iglesia que pertenece.
aunque tiene una influencia, como veremos más adelante. No viene de ahí. Es algo personal que tú y yo tenemos que estar firmes, porque si estamos firmes, como dice la palabra de Dios, nosotros podremos soportar todas las situaciones que vienen a la vida y mantenernos fieles al Señor. Podemos soportar las tentaciones de Satanás, como dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, cuando dice la Escritura, este siervo de Dios, al final de su epístola, en el capítulo número 5, él le dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sí, hermanos, el maligno está más activo hoy en día que en cualquier época. Sí, así es. Eso lo dice la Biblia. En el libro de Apocalipsis dice que él estará más activo en estas épocas, porque él sabe que le queda poco tiempo. Amén. Poco tiempo. Está muy activo. Y nosotros no somos de los que por ahí están viendo demonio en todo. Pero somos muy ingenuos al pensar de que el maligno no se mete con nosotros. Sí, así es. De que los demonios no están haciendo las suyas con nosotros. Alguien dijo: si tú no te has encontrado con Satanás, es porque tú vas en la misma dirección que él. Porque si tú vas contrario, bueno, te lo vas a ver de frente. Así es. De muchas maneras. Así es. Poniendo cosas en tu mente, poniendo cosas en tu corazón, en tu vista, en tu relación matrimonial. Él le fascina sembrar discordia entre los matrimonios. Sí, así es. Que por cualquier cosita peleen, discutan. Que no haya paz ni armonía en la casa. He tenido que levantarme de noche, hermanos, a las 3 de la madrugada y pasar 1 hora orando y reprendiendo toda obra del maligno. Cuando yo veía que en mi hogar las cosas no estaban funcionando bien. Porque dice la Biblia que tenemos que resistir firmes en la fe. Y que tenemos que orar y clamar y fortalecernos en el Señor. Y dice el apóstol Pablo: porque no ignoro sus maquinaciones. Amén. Este asunto de que tú no quieres perdonar a tu papá porque tu papá te abandonó, porque tu mamá te dejó, porque tú tuviste una relación matrimonial y fracasó y tú todavía estás viviendo la luz del pasado. Esa gente que vive la luz del pasado, esa gente están atrapados por el maligno, porque él es que produce daños en nuestras vidas y quiere que nos quedemos ahí. Y siempre nos está recordando el pasado. Siempre nos está recordando el pasado. Estaba dando la clase de consejería, le comentaba al pastor en nuestro seminario, y una joven, como es ahora virtual por Zoom, mientras estaba ahí, uno le ve a la cara a todos los estudiantes. Y yo noté que ella se estaba sacando las lágrimas cuando yo estaba enseñando cuáles son las situaciones que dañan a los niños y cómo eso afecta la vida de uno siendo joven o adulto. Y ella comenzó a llorar. Y yo le dije que si podía hablar con ella, le escribí por el teléfono, pudiera llamarte después de la clase. Y sí duramos un buen rato hablando después de la clase. Y ella me comenzó a hablar acerca de eso. Y yo le dije: mira, mija, a todos nos han pasado cosas en el pasado, unas más fuertes que otras. Todos somos marcados por nuestros hogares. Pero algo que incluye la salvación, dice 1 de Pedro 1:17 y 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. El Señor no quiere que vivamos a la luz del pasado. El Señor quiere que nosotros vivamos a la luz de su obra presente y la esperanza de su gloria futura. Amén.
Un escritor dijo que si Satanás te recuerda tu pasado, tú recuérdales tu futuro. Amén. Porque no importa lo que haya pasado en el pasado, nosotros vamos para el cielo. Pero no importa sí importa lo que le haya pasado en el pasado, porque él va para el infierno. De manera, mis amados hermanos, que tenemos que estar firmes. Firmes en el Señor. Firmes en lo que creemos, y que eso que creemos se manifieste en lo que practicamos y vivimos. Porque hay mucha gente que tiene mucho aquí y poco aquí. Sabe demasiado. Un pastor tenía una parejita y estaba aconsejándole, y el hombre tenía muchas cosas malas, negativas, que la esposa estaba diciendo. Y al final el pastor le dijo: hermano, su esposa dijo que usted le habla mal. Usted no sabe, mire, déjeme decirle algo que usted quizás no sabe. Pero en el libro de Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, y le decía a él, y no seáis ásperos con ellas. Así es. Mire, usted lo sabe, sí. Y además, la forma en que usted se relaciona con ella es como si ella fuera un objeto. Y dice 1 de Pedro 3:7: vosotros maridos, vivid con ella sabiamente. Y dice el marido, dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Usted lo conoce. Déjeme recordarle otra cosa, que ella dice que usted está envuelto con cosas de este mundo. 1 de Corintios, el capítulo 7, versículo 34, dice que nosotros los esposos, los casados, tienen que tener cuidado con las cosas de este mundo. Y él le dio al escritor, el pastor, le dice: si lo sabes, ¿por qué no lo practicas? Así es. ¿Qué es eso que sabes y no se nota en tu vida? Y si lo que tú y yo sabemos de Dios no nos ayuda a vivir para Dios como Él quiere, entonces lo que sabemos no es algo que tú has valorado como importante en tu vida. Así es. El Señor quiere que estemos firmes. Amén. Y nadie te puede ayudar en eso. Eso es entre tú y el Señor. Nadie. No le eches la culpa a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu pasado, ni a tu presente, ni a nada. No le eches la culpa. No le eches la culpa. Es lo que dice Hebreos, el capítulo número 10. El segundo factor que necesitamos para mantenernos avivados. Primero es esa firmeza personal que viene de nuestra relación con Dios y de obedecer a Dios y de mantenernos anclados y cercanos al Señor cada día de nuestras vidas. El libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Primero es lo que llamamos firmeza personal. En segundo lugar, motivación fraternal. Bueno, dijimos que para la firmeza no podemos ser ayudados por otros, pero para nosotros mantenernos avivados, dijimos que es el resultado de varias voluntades. Primero es la voluntad nuestra, y en segundo lugar la voluntad de otros que actúan y nos ayudan en nuestras vidas. Amén. Dios nos ha puesto juntos, hermanos, para que podamos ayudarnos unos a otros. Amén. El doctor Warren Wiersbe, un comentarista que siempre consulto en los libros de la Biblia, él habla mucho acerca de la teología o de la doctrina, así le llama él, de los unos y de los otros. Esa es la responsabilidad más grande que aparece en toda la Biblia, desde Mateo hasta prácticamente Apocalipsis. Solamente le voy a mencionar algunos de esta ley de los unos a los otros. En el libro de, no lo busquen por el tiempo, Gálatas 6:2 dice: llevando la carga los unos por los otros. Efesios 4:2 dice: soportando en amor los unos a los otros.
Colosenses 3:16 dice, exhortándoos los unos a los otros. Primera Tesalonicenses 5:9, amando los unos a los otros. Primera Tesalonicenses 5:11, animándoos unos a los otros. Y hay otras partes que dicen, prefiriéndonos unos a otros. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad de contribuir en el fortalecimiento y el avivamiento espiritual de todos nosotros los cristianos. Amén. Yo nací en una congregación bautista. Yo he pasado toda mi vida ahí. Hermanos, como se vivía la vida cristiana entre los cristianos, no es como se vive hoy en día. Nos vemos solamente, nos vemos y ya, nos vemos. Antes no, hermanos. Antes íbamos a la casa, comíamos juntos. Yo recuerdo siempre en mi casa había gente de los domingos que iban a nuestra casa, familias que iban a comer, o nosotros los invitaban a la casa de otro a comer. O hacían muchos cultos en los hogares, muchas reuniones. Los hermanos pasaban, había que apagarle la luz para que se fueran de la iglesia. ¿En serio? Esos que tenían la responsabilidad de la llave. Hermanos, hermanos, mañana yo tengo que ir a trabajar. Y los hermanos se quedaban ahí, se conversaban. Los jóvenes se ponían a aprender versículos y a hacer competencia de quién podía decir más versículos de memoria. Había una interacción que nos permitía a cada uno de nosotros edificarnos mutuamente. Así es. Es lo que dice el autor. Que nosotros necesitamos decir, yo le debo mi vida en este aspecto al hermano Juan, a la hermana Juana. Uno podía observar el testimonio. Antes en las iglesias había tiempo para que los hermanos dieran su testimonio. Y los hermanos daban su testimonio. Y eso nos estimulaba. Viendo la fidelidad, viendo esto, se caminaba, nosotros caminábamos, mi mamá y yo y mis hermanas. Yo vengo de un hogar de 5, mi mamá, mi papá después se convirtió, pero no era creyente. Pero mis 4 hermanas, y nosotros caminábamos 2 kilómetros para ir a la iglesia y 2 para venir. Y recuerdo una señora que era muy católica, que no quería saber de los evangélicos, como le llamaban, o le llaman a los creyentes. Y un día le digo a mi mamá, señora, pasábamos frente a su casa. Le digo, señora, yo quiero ir a su iglesia. Mi mamá se sorprendió. Y yo recuerdo que ella fue a la iglesia. Gloria a Dios. Y le dijo a mi mamá, ¿sabe por qué yo quise venir a la iglesia? Por ver su fidelidad. Si llueve, si hay problemas sociales, usted y su familia siempre van a la iglesia. Amén. Siempre. Quiero ir. Esa señora se convirtió a Cristo. Sus hijos tomaron decisión para Cristo. Con el tiempo abrió su casa y ahí hay una iglesia en su casa. Comenzaron una iglesia que ha crecido más que esta. O sea, en el sentido que tiene más personas que esta. Y no es una iglesia, es una iglesia que no tiene muchos años. Pero en su casa se abrió. Solamente por el testimonio de ver a alguien fiel al Señor. Así era la vida. La gente se estimulaba. Los jóvenes, uno veía a esos muchachos como consagrados. A mí me ayudaba mucho mi crecimiento ver a esos jóvenes consagrados al Señor. Uno tenía deseo de ser como la hermana tal, como el hermano tal. Todo el mundo quería estar en la iglesia, servir. Todo el mundo quería hacer algo por el Señor. Amén. Y se ve que es parte del diseño de Dios, porque dice la Biblia que tenemos que considerarnos. La palabra considerarnos significa tomarnos en cuenta para animarnos, para estimularnos unos a otros, porque somos seres sociales que fuimos creados para ser de bendición a otros y que otros lo sean a nosotros. Amén. Así es. Había un hombre que se paraba y hablaba muy elocuentemente, pero tenía conocimientos limitados. Y una parejita le dijo,
venga acá por favor. Y se lo llevaron allá y le expusieron más claramente el camino del Señor. Y ese hombre ahora aprendió más de Cristo, porque lo que conocía era solamente del bautismo de Juan, y Apolos se convirtió en un tremendo siervo de Dios. Pero fue porque apareció Aquila y Priscila, que lo llamaron aparte y le ministraron y lo formaron para hacer lo que él fue. Así es. Había un joven que había perseguido la iglesia y nadie quería saber de él. Pero hubo un hombre llamado Bernabé, que era un hombre bueno. Le dijo, ven. Lo introdujo a los apóstoles. Cuando comenzó la iglesia de Antioquía, fue a buscarlo allá, se lo trajo, lo sentó ahí por un año, aprende a discipular, aprende a enseñar la palabra de Dios a otros, y mientras estaba en Antioquía, Dios lo llamó para ser un apóstol, y ese fue el gran apóstol Pablo. Amén. Sin un Bernabé, quién sabe lo que hubiese pasado con Pablo. Así es, amén. Y eso tiene vigencia hoy en día. Nosotros creemos en ganar almas. Pero ya tenemos 2 programas que son los reyes de nuestra iglesia. El primero es salir a buscar a los perdidos. Y el segundo, el discipulado personal. Amén. Nunca hemos tenido clase de nuevos creyentes. No hay nada malo con eso, ¿sí me entiende? Si usted lo tiene, amén. Muy buena. Pero si se convirtió el hermano y pastor Rigo, Sí. si se convirtió el pastor Rigo, entonces le pedimos al hermano Arturo, que ya le hemos dado muchas clases a damas, a jóvenes, a adultos, a hombres, a parejas de discipulado, y el hermano Arturo discipula al hermano Rigo por 2 o 3, 4 o 5 meses, en su casa o en la iglesia, de una manera personal. Amén. No solamente le enseña la Biblia, sino que comparte su fe, su testimonio, su creencia. Y allá eso es sagrado. Amén. Sagrado. Tenemos un listado de gente que ha discipulado. Los encargados me dan el reporte. Y yo le pregunto, hermana Maribel, que se convirtió, ¿ya está siendo discipulada? Sí, pastor. Y cada una de esa gente son discipuladas. Alguien está tomando la palabra de Dios, la vida de Dios, pero también nos enseñamos, comparte su testimonio, ayúdale en sus problemas, ayúdale en sus necesidades. Creo firmemente, y lo digo con todo mi corazón, y lo digo en todos los escenarios, somos muy buenos buscando a los perdidos. Pero si nosotros no nos sentamos a hablarle de forma personal a los salvados, no estamos haciendo un gran trabajo. Sí es, amén. No lo estamos haciendo. El discipulado es importante que se haga. Y si yo discipulado parejas, mi esposa y yo vamos a discipular a esta pareja que se convirtieron. Y miren, hermanos, a veces yo he ido y la lección que le tocaba de la oración, voy esta semana y no se la puedo dar. La otra semana no se la puedo dar. La tercera semana la lección no se la puedo dar. Y usted me se pregunta, ¿y por qué, pastor? Porque la primera semana me dijeron, pastor, nosotros nos convertimos, pero tenemos problemas entre nosotros. Ah, mira, lo que dice la Biblia. No solamente le estoy dando lecciones que dice un libro, le estoy dando lecciones de vida. De vida, amén. De vida. Mira lo que Dios hizo con nosotros. Le compartimos eso, y la semana que viene, pastor, es que ese muchacho adolescente está rebelde. Y mire, hermano, si usted se sienta a enseñarle a alguien las verdades de Dios con un problema en la cabeza, no va a aprender nada. Amén, pastor. Y nosotros le decimos a los discipuladores, olvídense de la lección, ministrenle a su alma, Amén. ministrenle a su vida. No, que yo fui a predicarle, pastor, y no pude. Pero gloria a Dios que no pude. ¿Y qué pasó? Se sentó el esposo a oír la clase. Amén. Aprovechamos, en vez de darle la clase a ella, le dimos el plan de salvación a ella. Y un hermano nos dijo que el esposo, cuando llegaba el pastor y su esposa a darle el discipulado a esa hermana, el esposo le ponía una mala cara.
porque no quería saber del Señor. Y un día, como para saber qué es lo que le están diciendo a mi esposa, se sentó ahí. Y se sentó a escuchar así con su cara. Y él le dijo a la esposa, tranquila. Y a la hermana estaba nerviosa. Le dio la lección. La próxima semana, hermana, llegamos para darle su lección. Se sentó el hombre. La cara estaba un poquito mejor. Y en la sexta lección, cuando el pastor se paró y le dijo, me voy, le dijo, no, no se vaya. ¿Qué pasó? Yo quiero recibir a Cristo. Amén. Es vida. La hermana fulana, yo la vi en Walmart y la veo en todas partes, pero no la estoy viendo en la iglesia. Cuando la hermana no viene, nosotros allá tenemos hermanos que la llaman y van a su casa. Amén. Y le dicen, hermana Juana, no la estamos viendo en la iglesia. Sí, no, pero yo voy. No, hermana, no es que usted va, no queremos hablar de que vaya a la iglesia. Algo está pasando. No, todo bien. Algo está pasando. No, todo bien. Algo está pasando. Sí, es que tengo este problema. Amén. ¿Tú le ministras ese problema? Amén. Amén. Estaba en una tienda comprándole un regalo a mi papá del Día de los Padres. Había una hermana doctora que había estado yendo a la iglesia y no era mayor que yo y dejó de ir a la iglesia. Tenía como 2 o 3 años, no más, tenía como 5 años que no iba a la iglesia. Así que yo estaba en la tienda comprando el regalo y ella estaba ahí y me vio y bajó la cabeza y se fue. Y yo le caí atrás. Le caí atrás. Amén, pastor. Y le dije, perdóname la confianza, los caribeños somos así, respetuosos pero confianzuditos. Así que yo le eché el bracito, ¿verdad? No, pero le eché el brazo, en señal, ¿verdad? Y le dije, hermana, no estoy yendo a la iglesia. No, pero yo vuelvo, pastor. No estoy yendo a la iglesia. Pastor, es que sabe, yo nunca me he casado, pero me uní a un señor que no es cristiano y sé que eso está mal delante de Dios y por eso sí está mal, pero lo sabemos. Pero vaya a la iglesia, Dios puede ayudarle. Pastor, pero me van a juzgar, me van a castigar, cuando sepan todo. No se preocupe, hermano. Yo le he dicho a la iglesia que nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, sino para ayudar a todos. Amén. No importa en qué esté. Porque dice la Biblia que si alguno fuera sorprendido en alguna falta, déjeme construir ese versículo. Vosotros, ¿qué hacen los espirituales? Dice el versículo. Los restauran. ¿Qué hacen los no espirituales? Los juzgan. Y yo le dije, vaya, que me da vergüenza. Vaya, sentándose ahí, usted puede aprender mucho acerca de qué decisión tomar con respecto. Usted tiene que tomar la decisión con esa relación. Delante de Dios, no delante de nosotros. Su problema no es con nosotros, su problema es con el Señor. Y fue. Y comenzó a tomar decisiones con la relación con este Señor. Pero en ese tiempo, lo llevó a la iglesia, él escuchó, no recibió a Cristo, pero luego al Señor le dio un ataque al corazón. Ella es médico, lo llevó al médico, se dio cuenta de que era un ataque al corazón fulminante. Mientras estaba en emergencia, le volvió a hablar del Señor. Y ahí en emergencia él recibió a Cristo. Gloria a Dios. Y 1 hora después se murió. Y esa es una de las hermanas más fieles de la iglesia. Hay que restaurar. Amén. Estamos para animarnos. Amén. Yes, sir. Sé que hay pastores aquí. Yo soy fundamental en algunas cosas, pero no en todas. Y se lo explico. Yo no soy duro con la gente. Amén. No soy duro con la gente. Dios no me llamó a ser duro con la gente, ni debajo del púlpito ni fuera del púlpito. Gloria a Dios. Amén. Dios me mandó a ayudar
a levantar. Hay un versículo en el libro de Jeremías que dice: yo estoy en contra de los pastores que no buscaron a la descarriada ni ayudaron a la perniquebrada. Yo estoy para ayudar, no para criticar, no para juzgar, no para ser duro. No soy duro con nadie, duro con el pecado, pero ayudo al pecador a que deje su pecado, sea cristiano o sea no sea. Amén. No me molesta que yo sea diferente. Amén. That's right. Y se lo enseño a los hermanos. Amén. Pastor, usted vio cómo vino esa hermana vestida. Nos vamos a acercar para decirle que aquí no, déjela. Amén. That's right. Dios va a obrar. Así es. No, pero pastor, ¿te acuerdas cómo tú venías? Así es. Amén. Y yo nunca te dije nada y mira cómo estás ahora. Amén. Yo le digo eso, hermanos. Dice la Biblia, considerémonos unos a otros para estimularnos, no para dañarnos, no para criticarnos, no para juzgarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Sin eso, hermanos, el fuego no se enciende. Amén. ¿Saben por qué nos necesitamos uno al otro? Porque es nuestra responsabilidad mantener encendido personal el fuego con el Señor. Pero hermanos, lo que Dios quiere es que si por descuido espiritual alguno de nosotros vemos que el fuego del hermano se está apagando, vamos a agarrar una leña y vamos a poner. Amén. No le vamos a echar agua al poquito de fuego que tiene. Así es. Amén. Bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero eso es lo que dice la Biblia. Amén. Así es. Que tenemos que estimularnos. Necesitamos en primer lugar firmeza personal. En segundo lugar, motivación fraternal de los hermanos. Y por último, mire lo que dice el capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En tercer y último lugar, edificación eclesial. Amén. Firmeza personal, motivación fraternal y edificación eclesial. ¿Qué significa eso? La iglesia es la reunión de todos los hermanos en un lugar para dar a Dios nuestra adoración, gloria, honra y honor, y para Dios, a través de su palabra y a través de sus siervos, edificar a su pueblo de forma personal. El congregarnos, hermanos, es algo que el Señor en su gracia y misericordia nos mandó a hacer, porque dice la Biblia en el Salmo 133 que cuando los hermanos están juntos en armonía, allí Dios envía. Allí Dios envía. Luego el Señor nos ratifica cuando dice que cuando hay dos o más reunidos en su nombre, ahí Él está. Pero Él no está, el Señor nunca está en ningún lugar de observador. Dios está como un actor. Amén. Dios está como un actor. Lo que usted recibe en la iglesia, nunca lo va a recibir en su casa, ni por sí solo, ni de otros. Ahora tenemos un problema serio que nos ha dejado la pandemia esta. Yo no sé aquí, pero allá, bueno, si me muevo no se ve, o algo así, ¿verdad? Pero un problema de la pandemia es que tuvimos tiempos en que todos los cultos de la iglesia, allá pusieron toque de queda. Y era muy estricto. El toque de queda comenzó a las 5 de la tarde. Después a las 6. Después a las 7. Después a las 8. Después a las 9. El lunes es que lo van a quitar. Y todas las transmisiones nosotros las hacíamos en vivo de la iglesia, pero la transmitíamos a través de YouTube o Facebook. Yo me quedaba ahí en la iglesia porque salía la policía y todo el que andaba por ahí lo agarraban preso. Estoy muy relacionado con
Hubo unos asuntos del gobierno, yo tenía un permiso especial que me permitía moverme a cualquier hora y lo enseñaba, y como en muchas ocasiones me pasó y nunca tuve problemas. Así que yo me llevaba a los muchachos que tocaban, a mi hijo que es pastor conmigo, y él dirigía y yo predicaba, y pasábamos los cultos por la internet. Ahora ya nos podemos congregar mañana y noche, y seguimos pasando los cultos por la internet. Right. Pero hay muchos que se están quedando en su casa viendo el Yeah. culto por internet. Yeah. Yes. Yes, sir. Y yo les digo, hermanos, eso es un buen recurso, pero no es igual. Yes. No es igual. Amen. Ella es su esposa. Ellos, los dos están muy concentraditos aquí, oyendo la palabra de Dios. Yo iba a agarrar la mano, ¿verdad? Agárrala, que ella me dijo que tiene meses que no se la agarra. Me lo digo ahí calladita. No se rían. A ver, yo siempre cuando estoy enseñando a parejas hago eso. Y al final va y me dice, pastor, ¿y cómo te lo sabe? No, es un chiste, no, es verdad. Pero mire, ellos están los dos sentaditos concentrados. Yo le aseguro que si estuvieran viendo el culto por internet, ya ella se hubiese parado algo, él se hubiese ido a hacer aquello, él hace lo otro, se ponen a conversar ahí entre ellos, a veces hasta a discutir, a veces se levantan los dos y se pone uno a verlo con su celular por allá y el otro por acá. No ha ayudado. Así es. Así es. Congregarse Amen. es el mandato de Dios. Amén. Estar en su casa. Sí, Señor. Yo le digo a los hermanos, tu casa no es su casa. Él no quiere solamente estar en tu casa, Él quiere que también tú estés en su casa. Así es. Amén. Igual como cuando uno va a la casa de otro, le brindan. Bueno, antes era así. ¿Usted recuerda eso? Cuando uno iba a la casa de alguien, siempre le brindaban. Sí, así es. Ahora, aquí se hace todavía. Porque en mi país lo que están mirando es el reloj, a ver cuándo te vas. A poner Ya la la escoba vida detrás como de la antes. puerta. Están más pendientes como, ay Dios mío, ¿a qué hora? ¿En qué momento? Un hermano siempre iba a las 12 del mediodía a la casa de unas familias a visitar. Esa es la hora de comida en mi país. Y yo era gente que tenía mucho dinero, pero siempre iba a las 12. Y duró como un mes haciendo eso. Así que la hermana obviamente le daba comida. Y ella fue donde el pastor le dijo, pastor, a mí no me molesta darle un plato de comida al hermano fulano de tal. Pero no es coincidencia de que él siempre va a las 12 a la hora de la comida. Entonces el pastor lo llamó y le dijo, hermano, la hermana está feliz de que ustedes visiten. O sea, no a ella sola, sino a la familia. Pero ella dice que siempre usted va a las 12. Dice, bueno, que hay un versículo que dice, orad y velad. Yo oro a mi casa y después voy a velar la comida. Pero miren, no es igual. Amen. No es igual. Yes, sir. ¿Y por qué usted lo dice, pastor? Porque me ha pasado. Amen. Cuando hay diferencias de hora en lugares donde yo estoy, yo entro a ver el culto de la iglesia. El domingo, ustedes, ¿aquí a qué hora el culto? El culto de la iglesia, la escuela dominical, a las 11. Imagínense, a las 11 son la 1 ya. Son 3 horas más. O sea, ya han terminado los dos cultos. Nosotros tenemos 2 cultos en la mañana. Uno a las 9 y otro a las 11. Con escuela dominical y todo, pero tenemos 2 cultos. Así que ya usted se imagina, yo me siento ahí, pero donde quiera que esté uno se distrae. Congregarse significa que todos nos sentamos a dejar que Dios obre con su omnipresencia de una manera personal. Amen. Personal Amén. con cada uno de nosotros. Y eso se le llama edificación. Amén. Primera de Corintios 14, 3 al 4 dice que la palabra de Dios es la que edifica. Efesios 2, 22 dice que la enseñanza de la doctrina edifica. Primera de Corintios 14, 12, el ejercicio de los dones espirituales edifica.
Segunda de Corintios 12, 19 al 21, el consejo, la reprensión, la corrección de los pastores edifica. Son textos que, y puedo citarle muchos otros más, que hablan acerca de que todo eso que se da en algún momento en la iglesia, dice la Biblia que está hecho para edificar. Amén. Yo pongo una parte de mi edificación personal y mi relación con Dios. Pero vienen los hermanos con sus ministerios, como dijimos, del ánimo, y ponen otra parte de nuestra edificación. Y después, dice la Biblia, venimos a la iglesia y la iglesia pone otra parte. Ahora, aquí no se edifica mucho con blog, como en nuestros países. O sea, en mi país no se usa el chirrot o no se usa nada de eso. Es un país donde estamos en temporada ciclónica. Y cuando yo paso, recuerdo de un amigo mío que es puertorriqueño y vive en Carolina del Sur, y me dijo, ven para que vea que están construyendo mi casa. Y fue una impresión que yo no me imaginaba, porque las casas son tan lindas, pero son muchas maderitas paraditas así. Y yo le dije, y eso es tu casa. Pero una cantidad enorme de maderitas y maderitas y maderitas y maderitas. ¿Y dónde están los bloques? No, es chirro, que es como un cartón, ¿verdad? Es algo como... Y como por Puerto Rico pasan mucho los ciclones, yo le dije, ay, si Hugo agarra esa casita tuya. Hugo fue un ciclón que destruyó Puerto Rico. Yo le digo, si Hugo pasa por aquí, mijo, ni un palito, no queda nada. Piedra, palito sobre palito, que no sea derribado. No, allá se edifica con blog. Así es. Así que cuando habla en la Biblia de que los tres factores que nos van a ayudar a mantener y a crecer es, primero está la firmeza personal, es como yo pongo una línea de blog. Y después viene el ánimo fraternal, o sea, los hermanos con su ayuda ponen otra línea de blog. Y luego viene la iglesia con su edificación eclesial y pone otra línea. Entonces yo vuelvo y pongo otra personal, los hermanos ponen otra, la iglesia pone otra, y ya usted se imagina cómo va a crecer y se va a fortalecer nuestra vida espiritual. Y no vamos a necesitar avivamiento, porque vamos a estar avivados. Amén. Con nuestra firmeza personal, con nuestra ayuda fraternal y con la edificación eclesial. Amén. Esos tres factores van a mantener nuestra vida Amén. en fuego y en obediencia y fidelidad a nuestro buen Dios. Fue en la casa de Dios que un hombre llamado Asaf, un buen siervo de Dios, si usted ha leído los salmos, habla de Asaf. Así es. Y Asaf escribió muchos salmos bonitos. Pero si usted se da cuenta, todo cristiano fiel y firme pasa por momentos de debilidad difícil en su vida. Elías pasó por momentos así, Moisés pasó por momentos así, y el pastor Salazar nos dijo que David pasó por momentos así. Y Asaf cuenta en ese salmo autobiográfico, Salmo 73, él dice, por poco mis pies se deslizan, viendo la prosperidad. No podemos desviar. Yo he tenido que ir a animar a pastores desanimados, debilitados y apartados. Yo he tenido que ir donde otros pastores para que me ayuden en momentos especiales de mi vida. A mí me enseñaron que todo pastor tiene que tener 3 pastores que él considera que son personas que los tienen que pastorear o velar por su vida. Y yo he acudido a ellos. Porque, si usted no lo sabe, antes de yo ser un pastor, soy un cristiano. Así es. Amén. Y Asaf dice que por poco sus pies se deslizan. ¿No sabe lo que cambió todo? Él dice, entrando al santuario de Dios, comprendí. Usted no se imagina los cambios que el Señor hace en los rumbos de nuestras vidas. Amén. En un culto de la iglesia. Amén. En uno. Usted puede ir 50 de los 52 semanas que tiene, puede venir a todos, de todos aprende un poco, con todos se edifican, pero hay uno. Yo nunca olvido abril del año 1979.
21, 22 años. Bueno, tengo 64 para que no estén calculando. Y yo recuerdo que ese abril el pastor predicó un sermón, como siempre, pero hizo un llamamiento. ¿Hay alguno aquí que quiera dedicarse a tiempo completo al Señor? Yo levanté mi mano y pasé al frente. Y como eso cambió el rumbo de mi vida. Amén. Prediqué una enseñanza que no mencioné matrimonio ni familia. Y un hermano de la iglesia vino y me dijo: pastor, gracias por sus prédicas. Por problemas matrimoniales que tengo, yo estaba decidido a iniciar los trámites de divorcio, pero ya no lo voy a hacer. Pero yo no prediqué ni de familia, ni de matrimonio, ni de divorcio. Pero Dios obró. Dios conoce el corazón y lo ayudó. Y Asaf terminó su salmo diciendo algo con lo que quiero que terminemos. Vaya conmigo al libro de Salmos 73, 28. Este hombre que entró a la casa de Dios, que estaba deslizándose, igual como le dice la Biblia a los hermanos de Hebreo. El capítulo 2 de Hebreo comienza diciendo así: ellos estaban deslizando, dice la Escritura. Y Asaf se estaba deslizando. Entró, dice la Escritura, a la casa de Dios. Entró al santuario de Dios. Mire el capítulo 73, versículo 17. Salmo 73, 17. Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entró a un culto. Entró a un culto. Deslizado. ¿Usted recuerda a una mujer, la mamá de Samuel? Ana. Ella siempre iba al templo. Y un día fue al templo. Y cuando su marido le dijo: vámonos, ella le dijo: no, un momentico. Deprimida. Eso podemos hablar en otra ocasión. Deprimida. Porque la mejor definición de la depresión es pérdida de la energía, pérdida del deseo de vivir, pérdida del apetito sexual, pérdida del apetito para comer. No hay una definición generalizada, sino por los síntomas. Y esta mujer, dice la Biblia, que lloraba, que no comía, estaba en un estado de depresión porque no tenía hijos. Le peleaba a su marido, le reclamaba, todo eso lo dice en el capítulo 1. Así es. Pero ese día ella le dijo: espérame allá afuera. Y terminó, se arrodilló, y dice la Biblia que derramó su alma delante de Dios. Y se levantó, y dice la Biblia que ya no estuvo triste. Amén. Venir a un culto es una obra de sanar nuestra alma, Amén. de ayudarnos a no deslizarnos. ¿Y cuántos ejemplos más le puedo poner? Y dice la Biblia que Dios se acordó de Ana y le dio un hijo. Amén. Pero fue en el santuario que ella derramó su alma delante de Dios. Asaf dice: entrando al santuario. Mire la conclusión. La conclusión de él es lo que le va a ayudar a que lo que él está diciendo es: yo me estaba apagando. Yo me estaba apagando porque en vez de poner mis ojos en el Señor, lo puse en los malos. Me estaba apagando. Y dice la palabra de Dios que la conclusión a la que él llegó fue la misma del libro de Hebreos 10:22, cuando le dice: acercaos a Dios con un corazón sincero. Amén. Y lea conmigo, por favor. Y le puedo pedir un favorcito. Tengo 1 hora y unos minutos. Me perdonan hoy. No va a ser así mañana ni pasado mañana. Ni así es conmigo. Pero yo quería poner esas bases para todo en la vida. Mire, lea conmigo, versículo 28. Aquí vamos. Pero en cuanto a mí, ¿lo tienen? Salmo 73, 28. Amén. ¿Trajeron su Biblia? Amén. ¿Trajeron su lengua? Amén. Úsenla las dos ahora. Amén. Aquí vamos.
Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Al final él dice, yo no sé qué está pasando, dice el hermano Arturo, yo no sé qué está pasando espiritualmente con mi esposa. O dirá ella, yo no sé qué está pasando con él. Pero en cuanto a mí, me gusta esa declaración. En cuanto a mí, yo no sé qué está pasando con mi papá, mi mamá, ni con el hermano en la iglesia, pero en cuanto a mí, porque estamos hablando de avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Amén. He puesto en el Señor mi esperanza. ¿Sabe qué? ¿Para qué? Contar sus obras. Porque la única manera que podemos ver a Dios obrando es cuando estamos cerca. Amén. Y Él está obrando en nuestra vida. Amén. ¿Cómo te sientes hoy? Lejos del Señor, débil espiritualmente. Ya tú sabes que el Señor te ama porque te trajo para escuchar lo que has escuchado. Ahora tienes que acercarte a Él con un corazón sincero y humilde. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo extensivo de esta noche. Te he puesto en el corazón del pastor Ricardo traer esta verdad esta mañana, esta noche a nuestras vidas. No puede haber, como se hablará mañana, avivamiento en la iglesia si no avivamos nuestra relación contigo. No puede haber avivamiento en nuestros matrimonios y familias si nosotros no avivamos nuestra relación contigo. No puede haber. No vale la pena hablar de esto, porque carbones apagados no son útiles ni en la iglesia, ni en el matrimonio, ni en la familia. Pero hoy tú quieres, mi Dios, hacer como tú hiciste con Elías y los profetas. Mandaste fuego, y el altar ardió. Que así arda nuestras vidas y corazones al invocar tu nombre en esta hora. Así con sus ojos cerrados, cabeza inclinada, aquí en el altar o en su lugar ahí, puede arrodillarse, puede ponerse en pie. Haga un pequeño altar ahí. El único altar no es aquí en el púlpito. El altar es toda la casa de Dios. Es toda la casa de Dios. Puede pasar, pero el altar es toda la casa de Dios. Toda. Y no se preocupe, con todo mi corazón se lo digo. Si usted no lo ha sentido, no se arrodille. Yo no soy de lo que digo que tú haces parado ahí en esa arrodillar. Esto no es un asunto de atender a la presión de alguien, sino a la obra del Señor. Jóvenes, si comienza muy joven a consagrarte al Señor, si comienzas muy joven a consagrar tu vida al Señor, si comienzas muy joven, será mejor, será mucho mejor, mucho mejor.
misericordioso. Venimos delante de ti, reconociendo nuestra maldad, nuestra debilidad, reconociendo, Señor, que te fallamos. Ayúdanos, Señor, perdónanos. Que al levantarnos de aquí, Señor, podamos estar firmes para decir que no a nuestras concupiscencias, a las tentaciones, a cualquier presión del maligno. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con tu poder y tu gracia. Sé con cada uno de estos hermanos. Obra en el poder de tu Espíritu. Aviva, Señor, el fuego de tu don, de tu obra, de su vida, Señor. Y hazlo también conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Inicio. Gracias, pastor. Como el Señor nos ha hablado esta